Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen nuevamente en un programa más de Ecos de México, mitos y leyendas. Irma Sosa, como siempre, un gusto estar contigo y platicar de historias, de leyendas, de mitos, de construir la historia, resignificarla y con esta pasión con la que la haces, hombre. Ay, Víctor, realmente es maravilloso hablar de Puebla. Ahora sí que, si hablas de los dulces poblanos, se te hace agua la boca. Si hablas de los platillos salados, como el mole, chile, nogada y todas esas cosas, se te hace agua la boca. Si hablas de las leyendas, las historias, las tradiciones y todo lo maravilloso que tiene Puebla, tu imaginación, en verdad, se aloca. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha sido como muy típico poblano. Ese personaje que le da identidad a la Puebla, a las tradiciones, al folclore y a todo lo maravilloso que tiene. La China poblana. La China poblana, un rapto, un viaje y una leyenda, ¿no? Mucho dolor. Mucho dolor, mucha esperanza también porque igual vamos a empezar desde el cimiento, de los orígenes de Mirra o Mira, porque es Mirra. Significa amargo. Dicen que cuando nació, ella por su origen hindú, muy probablemente en un reino llamado Mogol. Pero fíjate que en el origen de Catarina de San Juan, después de esta Mirra, cuando es una niña, porque la raptan tenía 10, 11 años cuando la raptan. Bueno, cuenta la leyenda que Catarina de San Juan, sí, que es el nombre católico que le ponen, originalmente, o también la conocemos como la China poblana, originalmente se llamaba Mirra, que significa amargo, y ella era una princesa en la India oriental, en lo que se le llamaba el Gran Mogol. ¿Sí? Nada más que hagan de cuenta que es como más o menos como un poquito como la historia que nos contaron de Anastasia, de que la familia se tuvo que separar. Pero es real, pero sí es real. Bueno, pero Mirra sí era real. Y luego historia. ¿Sabes por qué además esto no forma parte solo de una fábula? Porque es de los pocos personajes que ella hace es una autobiografía. O sea, cuando tiene oportunidad va describiendo de sus orígenes, ¿no? Y narra todas las vicisitudes. Bueno, recordar que en ese momento los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal. Uh-huh. Y que en este caso, cuando Mirra nace, estaba bajo cierto control turco, que es en realidad otomano, y que los portugueses que traficaban con personas, vendían esclavos, son quienes la raptan. Leía yo que su familia, su padre, que tenía un rango, porque era un gobernante, decide que sus hijos se vayan de ese lugar porque temían por los otomanos, y entonces los manda a un lugar cercano a una costa, que es ahí, va concordando un poco con la historia de que los marineros pues capturaban esclavos en las costas donde iban, estos piratas. Lo que yo sé es que realmente, no tengo el dato que comentas que ella hizo su autobiografía. Uh-huh. Yo lo que sé es que el padre Ramos, sí, que era jesuita, era su confesor uh-huh. de toda la vida. Y el padre Ramos es el que se dedica a escribir como una especie de diario todo lo que ella le va narrando. Uh-huh. A ver, durante muchos años se creyó que la China poblana era un invento. Algunos decían que la inventaron los charros en Jalisco, ¿sí? Pero no es cierto. A ver, en lo que es el padre Ramos, era jesuita. Este padre Ramos era el que se dedicaba a escribir la biografía de Mirra. Dentro de lo que son los escritos del padre Ramos, dice que ella le contó que era una princesa de la India oriental, la cual venía del Gran Mogol. Su papá de ella era el emperador como tal. ¿Vale? Entonces les dan un golpe de estado y aparte de eso lo invaden los turcos. Por tal motivo la familia se tiene que separar y salen por diferentes rumbos. Estos rumbos era para que el clásico, el que sobreviva,
Cuando se acabe la guerra puede regresar y reclamar el reino, ¿vale? Dicen que Mirra, en compañía de su pequeño hermano, ella tendría aproximadamente como unos 11 años cuando pasa esta situación, su hermano tendría como unos 7 años. Al ir huyendo por las costas de la India, llega un barco pirata, los toman presos y se los traen a vender al puerto de Acapulco. Ahí en el puerto de Acapulco, pues la única que llega viva es ella, porque su hermano muere durante el trayecto. Imagínense ustedes un barco pirata. ¿Están de acuerdo que, pues, para empezar, ni los que venían arriba eran muy salubres? No se bañaban casi nunca. Ni gente muy pulcra, ni gente educada. Ni gente linda. Sí, no, sí, ese era. Sí, para empezar, los echan debajo en la parte en donde vienen todos los esclavos. En donde hacían del baño, en donde comían, en donde dormían, en donde guacareaban, en donde hacían todo lo que hacían durante 4 o 5 meses que duraba la travesía. Y sobre todo, que no venían bien alimentados. Claro. Venían prácticamente moribundos. Entonces, cuando Mirra llega con su hermano, pues el hermano ya viene muerto, ya se murió en el camino, lo aventaron por ahí a alguna parte del mar. Y bueno, llegan a Acapulco, recordando que los 2 puntos de confluencia a través del mar era Veracruz por el Golfo y Acapulco por el Pacífico. ¿Y por qué Puebla? Porque Puebla era la ciudad comercialmente más importante del virreinato y entonces había siempre esa petición de traer mano de obra. Ahí en ese dato estoy de acuerdo contigo, de repente el padre Ramos, el general Carrión en su libro de historia de Puebla, que se llama Puebla de Carrión, más otros más historiadores, biógrafos, investigadores, coinciden en algo, que como se hace el mito y la leyenda, que existe sí un precedente, incluso hay un registro de ella, de su matrimonio, de su testamento, porque ella testa también sus bienes, que ya cuando hablemos a profundidad de sus bienes, pues eran muy pocos, era lo que llevaba puesto, porque una mujer que murió en completa pobreza, ¿no? Murió sola y pobre, en realidad era todo lo que tenía, pero bueno, hay la petición de conseguir una dama de compañía. 2 cosas importantes: primero, que ella, al ser niña, pues era célibe, y tenía un valor en el mercado las mujeres célibes, las mujeres vírgenes. Pero imagínate que de repente, ahora sí que imagínense ustedes la escena. De repente todo mundo está acostumbrado a que los esclavos eran negros. Punto número 1. Y de repente venga una niña que no es como un esclavo cualquiera. Y que todo lo que venía de Oriente, decían, era chino. Aparte de eso, la mayor parte de los esclavos que traían venían desnudos o con taparrabo. Y de repente llega una niña en donde era una princesa que no traía cualquier prenda, ni tampoco tenía modales bárbaros, ni tampoco tenía lo que era la clásica vestimenta, que era de faldas. En la India, desde hace muchos años, las mujeres han utilizado como una especie de pantalón. Entonces, tiene un nombre ese atuendo, ¿no? Tiene un nombre ese atuendo, no recuerdo. No recuerdo. Si alguno de ustedes sabe cómo se llama ese atuendo y nos quiere echar las manos, póngalo en los comentarios. Sí, como los japoneses tienen su kimono, ¿no? Exacto. Entonces pónganos ahí en el comentario, se los vamos a agradecer. El asunto está en que de repente, como yo les comentaba en un programa anterior, los piratas más famosos eran la nao de la China, los portugueses y los ingleses, que andaban en las costas robándose a lo que cayera. Para vender. Si tuvieras la mala suerte de que tú pertenecías a una familia real y de repente ibas pasando por la costa porque fuiste a tomar el solecito y la playa, y pasa un barco pirata, te agarra de los pelos, te trepa al barco y vámonos, ni quien se entere. Se ahogó, lo mataron, se lo tragó un tiburón, algo pasó, pero no volvió a aparecer. Mucha familia ignoraba qué es lo que había pasado con su pariente. En este caso estamos hablando que son 2 niños los que desaparecen. Cuando Mirra llega a las costas de Acapulco, llega aproximadamente a los 12 años, el capitán don Miguel de Sosa, que era poblano, y su esposa doña Margarita de Chávez, la compran, porque ellos querían una damita de compañía, ¿no? Más que nada iba a ser un regalo para la virreina. Ok. Sí, pero cuando llegan y el pedido ya está, se dan cuenta que el pedido se está muriendo.
Porque adicionalmente sabes que es un dato, igual en el mito y la leyenda, coincide con que ella en ese transitar, en ese viaje, llega a su primer periodo menstrual. Y entonces todo lo antecedido de las enfermedades que pudo haber contraído, la desnutrición también por el viaje, su condición de venir de esclava, más eso, venía muy débil cuando ella llega aquí a Puebla. Mira, yo tengo una teoría, a lo mejor no la van a compartir conmigo, pero pues de todos modos se las voy a aventar. No se aguantan. No, estoy hablando de que una niña que tiene manos de seda, cara de seda, cabello muy bien cuidado y toda hermosa, entre tanto bárbaro, ¿cuánto no le pasó a esa niña? Pudo haber sido. ¿Sí? Entonces estamos hablando que cuando llega aquí, al puerto de Acapulco, en un estado completamente deplorable, ya estaba prácticamente muriéndose. La señora doña Margarita de Chávez dice, pues no podemos dejar a esa niña así. Algo le vio a esa niña que deciden comprarla, ¿sí? Y cuando se la traen para acá a Puebla, de puro milagro sigue viva la niña y se la llevan a la iglesia del Santo Niño de Analco, que es lo que actualmente conocemos como la Iglesia de la Luz. Ahí en la Iglesia de la Luz la bautizan con el nombre católico de Catarina de San Juan, ¿sí? Y pues tratan de cuidarla, pues más que nada para ver qué pasa. Que se logre, que esté viva. Entonces, la familia de Sosa, don Miguel de Sosa y su esposa, pues más que tratarla como una esclava, pues imagínate, hicieron lo posible para que la niña se salvara, para que la niña sobreviviera. Porque además ellos no tenían descendencia, debo tener entendido. Pues lo que entiendo es que por lo menos un registro como tal no lo he visto. Sin embargo, ellos, se podría decir, es que muchas veces decimos, no, es que los españoles eran malos. No, también son humanos que de repente se apiadan de gente que está en una desgracia como tal. Ellos no sabían que era una princesa, ellos no sabían o no iban a recibir ninguna compensación, ellos no sabían la importancia histórica que iba a tener. Lo importante es cuidarla. Y me gustaría aquí, todavía no hablamos del mito del traje de la China y todo lo que se dice, porque estamos hablando de este personaje. Con el rapto, la llegada a Puebla en condiciones malas físicamente, este par de poblanos que se apiadan de ella y que la adoptan y no la ven como una esclava, sino la ven como alguien que les haga compañía, ¿verdad? E incluso la casa del capitán don Miguel de Sosa es lo que actualmente conocemos como la casona de la China poblana. Esa era la casa del capitán de Sosa. A un costado, pasando la Juan de Palafox y Mendoza, se encuentra la iglesia de la compañía. Que fue el templo donde ella siempre iba a orar y donde está sepultada, que hablaremos ya hasta lo último, ¿no? E incluso ahí, en la iglesia de la compañía, estaba el padre Miguel Ramos. Miguel Ramos era jesuita de la Compañía de Jesús. Y él se vuelve el confesor de esta niña. Al paso del tiempo, pues todo lo que le va platicando a esta niña, el padre Ramos lo va escribiendo en una especie como de diario. Pero seamos honestos, el padre Ramos también le echó harta cosa medio rara. Que es común también en esto de las leyendas y los mitos de la propia historia, al romantizarlo, ¿no? Lo real es que la vida es cruda, así ocurre. Y estas luces que se les dan, era alguien especial sin duda alguna, porque su tiempo de vida, muy longeva para la época, ¿no? Lo que representó para la sociedad de Puebla en algún momento, porque bueno, va creciendo, nos quedamos a los 11 años y ya está, pero va a morir quien la adopta, ¿no? Y la esposa se convierte en religiosa y le da de testamento su libertad. Y ahora queda libre, ¿no? Pues cuenta por ahí que también el capitán Miguel de Sosa le dejó un dinero a Mirra o Catarina de San Juan. Yo creo que ya sería Catarina, ¿no? Llegó siendo Mirra y ya es Catarina de San Juan. Entonces, todavía no es la China poblana, atención. No, todavía no la consideran la China poblana. Bueno, el asunto está en que Catarina de San Juan, pues ahora sí que la casan con un chino. Ojo, chino y china son esclavos que venían en la nao de la China, o por lo menos generalizaban, todos los esclavos eran chinos o chinas. Y fíjate que con esto de los historiadores, siempre hay que tomar
los caminos de la investigación para que exista un cierto rigor, ¿no? Él veía un documental de la China, por cierto, de la China poblana en un canal no mexicano, y hablaba un historiador poblano y decía que probablemente ese esposo, Domingo, que era su esposo, era el nombre de su esposo con el que se casó, ante la ley de Dios, ¿no? Era más bien malayo, tenía ciertos aspectos, sí, orientales, y le decían chino porque tenía el pelo crespo. Los chinos como tal son lacios, los malayos y la parte más pegada hacia Turmequistán y la parte de los mongoles son más, su cabello es más áspero y son más morenos. Son los pelambres. Yo tuve un novio que tenía unos pelambres que para qué les cuento. Entonces por eso le dicen que se casa con un chino. Entonces al ser el chino, a ella le dicen la china, la esposa del chino, en esta vertiente que llevamos hasta ahora. Sí, ahora sí que les llamaban chinos o chinas, pero realmente eran esclavos. Regresando a mi teoría, todo lo que pasó con esta pobre mujer, imagínense que de repente le imponen un marido. ¿Quién va a querer tener una vida marital? ¿Quién va a querer tener hijos con un hombre que te es impuesto como tal? ¿Sí? Por tal motivo, durante todo lo que es el matrimonio, cuentan que jamás tuvieron intimidad como tal. Porque fue alguna especie como de condición que pidió Catarina, y que incluso el marido dijo que ella aceptara entonces ser la sirvienta. Y acepta ser la sirvienta porque Domingo tiene familia, y no consuman el matrimonio como tal. Entonces se muere Domingo, chino, y queda viuda Catarina de San Juan, ¿no? Y precisamente es cuando ella decide volverse monja. Uh-huh. Lo que es como religiosa, pues ahora sí que toma los hábitos. Dicen que el dinero que le dejó el capitán Miguel de Sosa lo utiliza para abrir asilo, casa hogar, para ayudar a la gente más importante. Más necesitada. Por ejemplo, la gente del barrio de La Luz. Mucha gente la quería porque ella los ayudaba a sanar, los cuidaba ancianos, cuidaba niños, les buscaba medicamentos, les buscaba asilos. Y luego se dedicó a hacer obras de caridad. Incluso, fíjate que en esta parte como de curandera, de santona, ayudaba a bien parir, o sea, era comadrona, que es un arte, ¿no? En la medicina tradicional de cualquier país, el ayudar a que alguien dé a luz, y que efectivamente se convirtió en una mujer piadosa. El propio origen, hay que recordar que las culturas orientales son muy místicas, ¿no? Y en esta Puebla levítica, en esta Puebla religiosa, mocha como le dicen, donde hay tantas iglesias, tantas expresiones religiosas, pues obviamente se asentó muy bien y empezó a tener fama, porque hacía cosas que no eran comunes, y por su aspecto principalmente, ¿no? Porque no era común, no era una indígena, no era una española. Fue la esposa del chino, y le empezaron a denominar la china. Bueno, para empezar, lo que es el padre Ramos, que era el confesor de Catarina de San Juan, empezó a escribir todo lo que ella le iba diciendo en sus confesiones, de todo lo que le pasó en la travesía, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es el padre Ramos, como que empezó a meterle cosas medio fumadas, la verdad, porque dice que Catarina de San Juan le decía que Jesús se le aparecía en su celda. Y bueno, ¿sabes qué? Se me hace que también por la época, ella sabía leer, por supuesto. Hay algunas descripciones de Teresa de Jesús que dice que en sus esa especie de trances, de éxtasis, Jesús la tomaba de la mano y caminaban juntos. Entonces, con el tema de Catarina, ella también le cuenta, de ahí que efectivamente el padre Ramos puede exacerbar algunas cosas, pero recuerda que algo dicho muchas veces puede convertirse en verdad, ¿no? Aunque no sea cierto. Bueno, dicen que el padre Ramos en sus escritos dejó que a Catarina de San Juan le comentó que en su celda se le aparecía Jesús. Y de repente Jesús le llenaba todo el cuarto de flores y de rosas. Y va describiendo incluso lo que Jesús le decía a Catarina. Sí, según esto, Jesús le dijo a Catarina que quería que fuera su esposa. Pero entendiendo que el desposarse de vivir en la religiosidad. Bueno, por lo que quieran o no quieran, pero como que se me hace un poquito loco lo que pone el padre Ramos. Tanto que cuando la Santa Inquisición se entera, le dice al padre Ramos, aguas,
te estás metiendo en un terreno muy peligroso. Y recordar que la Inquisición, que ya hablamos en un capítulo de eso, buscaba evitar ese tipo de exacerbaciones, ¿no? Porque, bueno, la Inquisición no precisamente eran tan parcos y tan diplomáticos, agarraban parejo, ¿no? En este caso. Pues lo que dice que según Catarina de San Juan siempre le decía que no, que ella estaba para servirle a los humanos, a lo cual según el padre Ramos cuenta que Catarina de San Juan le dijo que Jesús le dijo a ella: no me importa ni la humanidad, ni mi padre, ni mi madre, porque lo único que quiero es que seas mi esposa. Uy, imagínense ustedes el escandalazo de la época. Aquí toda la iglesia fuera llena de paparazzi, saber que iba a salir un padre para entrevistarlo. La cuestión es que el pueblo se empezó a alocar porque la empezaron a tomar como, la elegida de Dios. Sí, porque incluso hay unas descripciones en algún libro que leía de cómo aseguraban algunos que levitaba cuando oraba. El que levitaba cuando oraba. Bueno, fueron parte del mito y de la leyenda, ¿no? Yo digo que son fumadas de la época, ¿no? ¿Cómo va a levitar, por el amor de Dios? En este proceso, porque ella fallece hasta 1688, pero es donde se crea el mito, ¿no? Ahí viene el mito de la China poblana. Bueno, pero regresando un poquito, el padre Ramos ahora sí que empezó a pronunciar todo esto que le decía Mirra. La gente la empezó a tomar como una elegida por Dios. Y empezaron a pintarla. Hubo artistas que empezaron a hacer pinturas de ella y empezaron a honrarla como una beata o buscando que fuera santa. Miren, en aquellos entonces, como comentamos en un programa anterior, cada una de las iglesias buscaba a quién volver santo, ¿sí? Y el padre Ramos intentó que Catarina de San Juan fuera santificada, pero pues también se lo echaron para atrás, porque cuando él empezó a decir eso de que Dios le dijo a Catarina de San Juan: no me importa ni la humanidad, ni mi padre, ni mi madre, solo quiero que seas mi esposa, pues lógicamente la iglesia se puso pelos de punta. Sí, lo primero que hizo la Inquisición fue prohibir que se volviera a nombrar Catarina de San Juan por más de un siglo. Lo que hizo fue, punto número 2, expulsar al padre Ramos y ahora sí que quitarlo como encargado de los jesuitas. Punto número 3, aquel que se le ocurra hacer algo de Catarina de San Juan, que Dios lo agarre confesado. ¿Saben por qué? Porque antes de que pasara todo esto, de que la Inquisición prohibiera todo esto, Catarina de San Juan se muere el 6 de enero de 1688. No, el 5 de enero. 5 de enero de 5 de enero de 1600. No, sí estoy bien, 6 de enero de 1688. Y lo que es precisamente, lo primero que hace toda la gente pobre es ir al sepelio de Catarina de San Juan. Muere de 78 años. En esa época, estamos hablando de que el promedio de edad de los hombres era de 35 a 40 años y de las mujeres no pasaba de los 60, ¿no? Era más famosa que Matusalén. Y luego, cuando saben que fallece, dicen que arrancaban su ropa. Sí, la gente fue para endiosarla, le arrancaron los cabellos, le arrancaron pedazos de ropa, o sea, se llevaron pedazos de todo lo que tenía la pobre ancianita. En los archivos sí existe el documento donde es bautizada, sí existe el documento donde es casada, existe el acta, y también existe el documento donde ella deja un testamento. Este testamento lo deja, no tenía gran fortuna monetaria. Yo creo que había en esa parte del secretismo y del simbolismo, ¿no? Lo más importante, deja su obra, deja su vida, así es entendido. Yo creo que ahí es donde la mujer se convierte en un mito, porque ¿qué relación tiene Catarina de San Juan con esto? Con la China poblana y el vestido de lentejuela. Bueno, aquí viene el surgimiento del mito, nada más, ¿no? déjame terminar con la parte de lo que es Catarina de San Juan. Precisamente Catarina de San Juan, el día que muere, todo mundo prácticamente destroza sus ropas para llevárselas como reliquias, ¿sí? Entonces, después de tenerla así como que mucho cariñito, ¿sí?
el cariño que le tenía la gente, la endiosada que le estaba dando el padre Ramos, porque yo creo que era el mejor publicista de la época, oye, porque cómo la ensalzó a tal manera de que la gente era fanática de Catarina de San Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace la Inquisición? Prohíbe todo eso que digo, volverla a nombrar, expulsa al padre Ramos. Sí, ahora sí que aquel que se le ocurra decir Catarina de San Juan se le van a dar sus latigazos. ¿Y qué es lo que hace el padre Ramos? La entierra dentro de la iglesia de la Compañía de Jesús. De hecho está, actualmente, si ustedes van a la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicación es la avenida 2 Norte. No, es 4 Norte. 4 Norte. Bueno, ya y es 4 Sur. 4 Sur, porque 4 Sur y la Palafox. 4 Sur y la Palafox de Mendoza, ahí donde está la denominada Plaza de la Democracia. O junto al Carolino. Junto al Carolino para más rápido, que ahora honran ahí al Señor de la Misericordia. Entrando al altar mayor, a un costado, dice, aquí descansan los restos de Catarina de San Juan. Está el altar principal, viendo de frente a entrando a la iglesia. Del lado izquierdo hay una puerta que comunica al presbiterio. El presbiterio es en donde compran ustedes el agua bendita, las estatuas. El agua de San Ignacio, que es muy buena. Sí. Atrás de la puerta, entrando ahí al presbiterio, está una losa de Talavera que dice, aquí descansa nuestra amada hermana Catarina de San Juan. Y abajo tiene un letrero chiquito en donde dice la famosa o conocida China Poblana. Bueno, regresando, el padre Ramos, después de que le quitan todo este poder, después de que ahora sí que lo acallan, porque pues o te callas o te damos aquí tu buena calentadita, el padre Ramos se vuelve alcohólico, ¿sí? Pero cuentan las malas lenguas que antes de que él fuera completamente expulsado, escondió entre las paredes del templo de la Compañía de Jesús, escondió este diario en donde él escribió quién era la verdadera China Poblana y toda la cosa. Como la Inquisición prohíbe que se le diga la Catarina de San Juan, la gente empieza a hablar de la China Poblana, la esclava poblana. ¿Sí? Y así es como pasa a la historia. A la historia y se convierte en el mito. Ahora, ¿de dónde deriva este traje? Porque ahí viene el asunto. Precisamente se llamaba castor, esta ropa que utilizaba ella las chinas, que eran personas que vendían comida a los marineros de la nao. Y la falda como tal, con las aplicaciones que ya son muy mexicanas, efectivamente la tradición que ornamenta a las mujeres, en el caso de la época prehispánica eran grecas y puntos, no utilizaban tantas orlas y ni tanto brillo como se utilizó. Ya es posterior, por supuesto, cuando se inmortaliza la China Poblana. Hay un hecho histórico que ocurre aquí en Puebla, precisamente. Porfirio Díaz hace un concurso de trajes de México, trajes típicos, para nombrar el traje nacional. Y entonces sale la China Poblana, pero no sale con el charro de Jalisco, sale con el chinaco, que es el hombre, es el traje del poblano. El chinaco utiliza un sombrero redondo porque el chinaco es el primer antecedente del charro y también del domador de caballos. Su zarape, ¿no? Y incluso usaban unas chaquetas cortas y que en un tiempo les llamaban los platanos. Leer un poco de los ladrones de Río Frío y todo eso, habla del chinaco que utilizaban unos pantalones acampanados, ¿no? Muy aptos para el caballo. Entonces, presentan este vestido con estos principios del águila mexicana, esta que está en el mito del águila que se come a la serpiente sobre el nopal, las trenzas ya de la mexicana, y empiezan a estilizar a la China Poblana. Entonces don Porfirio Díaz da un gran paso en el nacionalismo, pues crear símbolos, ¿no? Iconografía, surge nuestra China Poblana y el charro de Jalisco acompañándola, entonces es el traje nacional de México. Luego, cuando empieza a recorrer por el mundo la imagen de la China Poblana, hay personajes tan destacados, por ejemplo, Ana Pavlova, una bailarina, una bailarina, pero de danza clásica, ve el traje y dice, yo quiero uno, y dice, pero es que eso no los vas a conseguir a cualquier boutique, solo los hacen en Puebla, específicamente en Cholula, una ciudad de apellido Tosi que lleva muchos años haciendo eso. Le manda a pedir el traje y ella baila en México
alguna danza clásica con el traje de china poblana, con un tutú arreglado así. Marilyn Monroe, que era el ícono del cine global, el cine hollywoodense, ve el traje de china poblana y dice, yo quiero un traje de china poblana. Y hay fotografías tanto de Ana Pavlova como de Marilyn Monroe con el traje de la china poblana, entendido que es el traje nacional de México. La china poblana realmente con el paso de los años ha ido teniendo muchos cambios, se les ha metido la lentejuela, pero realmente desde la época de la colonia existían las chinas y los chinos, que eran los esclavos, ¿sí? Lo que es actualmente se le han metido muchos símbolos, muchas flores, mucha lentejuela, mucho colorido, y los colores de nuestra bandera mexicana, verde, blanco y rojo. Y luego hasta su monumento tiene el maestro Jesús Corro Ferrer, en 1971, aquí en Puebla. Usted deberá conocer, si no vive en Puebla, la fuente de la china poblana en la colonia Santa María, ¿no? Ahí es Boulevard 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República. En esa confluencia está una fuente gigantesca con una china poblana ahí en su escultura. Pues vaya a conocer toda esta historia de la china poblana. Está la casona de la china poblana, la tumba de la china poblana, la iglesia en donde fue bautizada la china poblana. Los poblanos estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones y esta mujer siempre nos va a representar a nivel mundial. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a que nos acompañen a nuestros recorridos de leyendas viernes y sábados de todo el año y en vacaciones y puentes todos los días. Hay entrada a Palacio Municipal. Visiten nuestra página www.pueblalegendaria.com. Los invitamos a que nos llamen al 22 22 65 00 24 o 22 22 32 10 20. Enamórense de Puebla, como nosotros lo estamos. Sin duda alguna. Yo soy Víctor Escobar. Nos vemos en el próximo programa de Ecos de México, mitos y leyendas. Síganos en las redes sociales. Mire, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok. Estamos también en las plataformas audibles Amazon y en Spotify. Una gran respuesta en este esfuerzo que hace toda la producción, que además siempre hay que agradecerles a todos nuestros compañeros que se esmeran porque cada detalle esté muy cuidado y que lo más importante está llegando a mucha gente y se están ocupando y están pendientes de la historia de México, de los mitos y sobre todo en este momento de nuestra querida Puebla. Por supuesto, les agradecemos a todos los que nos están mandando mensajes, a todos los que están viendo nuestros podcasts. Les invitamos a que nos hagan preguntas, nos pongan sus comentarios, qué quieren que hablemos, si saben alguna leyenda, alguna historia que les hayan contado los abuelos. Los abuelos tienen muchas cosas que contar. Escuchémoslos un poquito más y van a ver qué maravillas se saben de nuestra ciudad. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Ecos de México. Mitos y leyendas con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.